por algunos de sus maestros, si queremos que ustedes estén aquí y ustedes se acerquen con algunos de sus maestros que van a ir a Cuba en un par de semanas, y yo voy a pedirles que pasen aquí al frente. Es Narda, es Isaac, es Karel, es Quito, andará por ahí. Sí, ¿verdad? Y voy a pedirles que se pongan aquí a mi izquierda, los cuatro. Es un grupito de la iglesia que va a participar en este viaje misionero a corto plazo. Ellos van a estar un par en Cuba. Los niños, ¿alguno de los niños sabe dónde es Cuba? ¿Alguno de los niños sabe dónde es Cuba? ¿Ya pasaron ahí con el mapa? Bueno, está, ¿como cuánto van a hacer de viaje? ¿Ya saben esos datos? 7 horas a pie, nadando, triatlón, en forma de triatlón, surfeando. Muy bien, unas 7 horas. Este grupo, hermanos, se va en un par de semanas más, pero la siguiente semana, el domingo por la mañana, se van a reunir con el resto del grupo en otra iglesia, en la iglesia que está promoviendo este proyecto. Así que no vamos a tenerlos el próximo domingo en la mañana. Entonces, ¿por qué no oramos y los encomendamos a la gracia de Dios para este fin, verdad? Había una anécdota que yo escuché hace mucho tiempo de un niño y un viejito caminando por la orilla de la playa y encontraban que había muchas estrellitas de mar varadas, ¿no? Que quedaron ahí en la orilla. Y este viejito se agachaba y levantaba una y las iba metiendo una por una. Y el niño se cuestionaba, según esta anécdota, ¿verdad? ¿Por qué hacía eso? Si había tantas, si había miles en lo extenso de la orilla de la playa, de ese lugar. Y entonces el viejito decía, yo sé que no voy a acabar de meter todas, dice, pero al menos en alguna de estas voy a hacer la diferencia, ¿verdad? Y tomando una por una las aventaba dentro. Los muchachos no llevan pretensiones, ¿verdad? Este grupo no lleva ninguna pretensión rara, ¿verdad? De salvar a Cuba y Cuba para Cristo. Qué bueno todas esas declaraciones. Pero hermanos, si en alguno se puede hacer la diferencia, va a valer la pena todo el esfuerzo que han venido haciendo por varios meses y el Señor los va a recompensar, ¿verdad? El Señor va a bendecir sus vidas en este plan, en este propósito que tienen este grupo, ¿verdad?, que se está organizando para ir allá. Como bendice todo lo que emprendemos para su honra y su gloria al llevar el evangelio aquí mismo en nuestra zona, ¿verdad?, en nuestro lugar, en nuestra casa, con la gente con la que nos relacionamos todos los días. Así que vamos a orar y encomendarlos, como decíamos, a la gracia, al favor de Dios. Y les invito, hermanos, a estar en pie una vez más. Y si usted gusta extender sus manos hacia acá enfrente donde están ellos, en señal de apoyo, ¿verdad? No, esto es algo mágico, esto no es algo que va a bajar la bendición de Dios más fuerte, no, pero simplemente como una señal de apoyo. Encontramos algunos episodios así en la Biblia de señales de este tipo y creemos, ¿verdad?, que es eso. Y algunos de los niños, ¿reconocen algunos de ellos como sus maestros? ¿Sí? Pues acérquense con sus maestros y oren por ellos también. Los niños, vénganse los niños, y van a acercarse con los niños, quizá tomarles la mano y vamos a orar por ellos, ¿sí? Ahí están algunos de los niños. Vamos a orar, hermanos, que el Señor bendiga este plan que ellos tienen, el propósito de este viaje. Y voy a pedir a uno de nuestros mayordomos de la iglesia, nuestro hermano Esteban Padilla, que él pase y él haga esta oración y todos vamos a apoyar la oración a favor de nuestros hermanos y de este grupo, pero también el resto, ¿verdad?, que se estará encaminando a este país en unos días más. Señor, estamos en tu presencia, Señor, dándote gracias porque eres bueno, dándote gracias porque eres un Dios de amor, Señor, como nuestro Salvador, nuestro Señor de nuestra vida. Señor, estamos pidiendo esta mañana, poniendo las manos sobre estos 4 jóvenes de nuestra iglesia,
que van en ese viaje a Cuba, Señor, pretendiendo, Señor, que sea sembrada semilla en algún corazón, Señor, allá en Cuba. Sé con ellos, Señor, afírmales en ti, Señor. Ve con ellos, Señor, porque tu palabra dice que tú nos acompañas a todo lugar. Y creemos en eso, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos que tú vas a estar con ellos, fortaleciéndoles, Señor, acompañándoles, Señor, llenándoles de tu amor para que ellos lo compartan, Señor. Ayúdales, Señor, tanto a ellos como a los de las otras iglesias que van a salir para allá. Sé con ellos, Señor, que tu palabra sea bien puesta en los corazones allá en Cuba, Señor. Te damos gracias, Señor, esta mañana porque tú nos enseñaste, particularmente enseñaste desde la clase, estás hablando a mi vida, a mi corazón. Gracias por ello, Señor. Sigue hablando con tu palabra que va a ser predicada, hablada esta mañana, Señor, por medio del pastor. Sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Sensibilízanos, Señor, en nuestra mente para que podamos aceptarla bien tu palabra, Señor. Podemos aplicarla, Señor. Podemos comprometernos con ella, Señor, y a la vez contigo. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y un Dios de amor, repito, Señor. Estamos orando, llegando a ti, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, Señor, hechos en esa cruz, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Te alabo y glorifico tu santo nombre, y en tu nombre oro esta mañana y llego a ti. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y ahora sí que se lleven a sus niños. Hay oportunidad de apoyar a este grupo con algunas cosas que se están sugiriendo en el pizarrón que está al fondo, a la salida, puede usted verlo. Algunas cosas, algunos artículos que pueden ser útiles allá en Cuba, ¿verdad? Es uno de los países que en la zona donde ellos van hay mucha necesidad material, ¿verdad? Alimentaria también, hay escasez, así que parte van a compartir el evangelio ellos, pero parte también llevan algunas de las cosas que han estado reuniendo por estas semanas para compartir al llegar a ese país. Hemos oído testimonios de personas que yendo allá van con su maleta de ropa llena y todo y regresan nada más con el cambio que traen puesto por la necesidad que hay, ¿verdad?, en ese lugar. Si usted quiere saber o está con alguna inquietud sobre el tema de Cuba, también pudiera platicar ya anticipadamente antes de que los muchachos vengan con la experiencia que van a traer. El pastor Ricardo también tuvo la oportunidad. ¿Fue usted solo? ¿La hermana Cookies también fue? ¿O le tocó ir? Fueron los dos, y les tocó ver de cerca estas necesidades, pero también el entusiasmo que hay, el fervor que hay por la palabra de Dios en las iglesias casa, ¿verdad? No tienen templos así tan fácilmente, no construyen templos así como encontramos aquí en nuestro país, pero hay un fervor, ¿verdad? Un deseo de conocer a Dios, de alabar a Dios en ese lugar. Entonces, que Dios bendiga ese viaje, ¿verdad, hermanos? Estemos orando, estemos pidiendo la bendición de Dios para ellos. Hay 3 preguntas contundentes para derribar o sostener cualquier argumento, dijo alguien, ¿verdad? Según la lógica deductiva de los filósofos griegos, y ellos decían:
o estas 3 preguntas, como las citaba un hombre que se llama Greg Harris, decía: ¿qué es? ¿Quién lo dice? ¿Y para qué me sirve? Son 3 preguntas que en las manos de un adolescente son letales para los padres. Tiene que pensar bien si se las va a enseñar a hacerlas. ¿Qué es? La pregunta de significado. ¿Quién lo dice? La pregunta de autoridad. ¿Y para qué me sirve? La pregunta de sentido o propósito, ¿verdad? Y hermanos, si nuestra enseñanza como padres a nuestros hijos no se sostiene por la autoridad de la palabra, vamos a sufrir, ¿verdad?, dolores de cabeza innecesarios. Lo mejor es que Dios nos guíe para educar a los hijos, ¿verdad?, en la disciplina y la amonestación del Señor, ¿verdad? Y entonces se estará formando también de esa manera la fe en nuestros hijos, ¿verdad? Porque la Escritura nos enseña a dar razón de la esperanza que hemos creído, de la esperanza que tenemos en Dios. Y de hecho, ¿verdad?, la Escritura nos invita, nos motiva a estar preparados para que con mansedumbre, es decir, con humildad, con sencillez, presentemos defensa. La palabra original que viene ahí en la Biblia para traducirse como defensa es apologética, ¿verdad? Para que presentemos una defensa lógica, razonable de la fe que hay en nosotros. La fe que tenemos, ¿verdad?, no es una fe para gente que no quiere pensar. No, ¿verdad? No es una fe para gente que quiere recostarse, ¿verdad?, en la comodidad de la ignorancia de Dios. No, Pablo habla, ¿verdad?, a los griegos cuando pasa por su ciudad en Atenas y les dice: ese Dios que ustedes todavía no conocen se ha dado a conocer, es el del que yo les hablo. Es un Dios que habla, que se manifiesta. El día de mañana se celebra la primera Epifanía, ¿verdad?, o manifestación de Dios a los hombres. Y es cuando Jesús, ¿verdad?, se muestra a los magos de Oriente, ¿verdad?, como lo describe la Biblia. Si es Melchor, Gaspar y Baltasar, yo no sé, ¿verdad?, eso no es tan importante. Si eran 3, 4, 5, 6, 10, no lo sabemos, ¿verdad? Lógicamente debieron de haber sido más de 3, ¿no?, para soportar el viaje en el desierto de esa zona, pero la Biblia nos habla de unos hombres sabios de Oriente que vinieron a conocer al nacido rey, guiados de una manera misteriosa por una estrella, ¿verdad? Y Dios se manifiesta. Esa es la primera epifanía, eso se le llama epifanía, ¿verdad? Manifestación de la gloria de Dios a los hombres. Y como iglesia, la iglesia cristiana celebra eso como una motivación, o con el motivo, perdón, para agradecer a Dios por la entrada de Él a través de la persona de Jesús a este mundo. Es motivo de agradecimiento, no solo de rosca. Está bien, parta la rosca, pero recuerde con esa rosca que Dios entró a este mundo, que Dios se manifestó a los hombres. Y claro, por ahí alcancé a oír que si parte rosca, invite, ¿no? Invite a su vecino, a su amigo, y dígale por qué parte rosca a la iglesia, por qué el creyente también parte una rosca. Dígalo, aproveche cada oportunidad para dar testimonio de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. No se haga frío con las tradiciones que tienen el calor de Dios. No apague, ¿verdad?, el fuego de Dios, porque sus tradiciones, entonces, esas tradiciones las ahogamos, las asfixiamos, y entonces pierden sentido. Y cuando pierde sentido una tradición que nació, ¿verdad?, con una buena motivación, con una motivación sana, de testimonio, entonces, hermanos, hasta nos agüitamos, ¿no? Hasta podemos pelear, y hoy no va a haber rosca, hoy no va a haber para la rosca, todo es la rosca. ¿Cómo que todo es la rosca?
vea cuál es el motivo, ¿no? Sí, hermana levantó la mano, ¿quería decir algo? Sí. Andaban buscando, ¿no? Ahí está. Ahí está. Un dato más, ¿verdad? De la tradición. Miren, no estamos aquí, la hermana no ha citado la Biblia, ni yo, pero son tradiciones buenas. Son tradiciones buenas que si recuperamos el significado, eso viene mucho antes, de la separación de la iglesia en la reforma protestante del siglo XVI. Eso es mucho antes. O sea, no estamos aquí identificándonos con el Papa, ni que a este Papa hay algunas cosas que hay que oír, que hay unas cosas que hay que oír y que reflexionar de lo que está diciendo, Cuidado con demonizar todo lo de la iglesia en Roma. Cuidado, hay que ser críticos, hay que analizar, no es así, no, cuidado, hermanos, cuidado, porque eso nos puede meter en problemas y podemos perder hasta el testimonio delante de otras personas, porque de ahí venimos, esa es la tradición a la cual pertenecemos. ¿Me siguen, hermanos? En esto es importante. No estamos acostumbrados a oírlo o a decirlo, pero a veces caemos en el mismo fanatismo que criticamos cuando nos encerramos nosotros acá, que los protestantes, ¿cierto? Podemos caer en lo mismo. Cuidado. Así que vamos a la palabra ahora, y eso es lo más importante. Salmo 147, para empezar el año, primer domingo de este 2014, que poco a poco nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Quienes escribimos en papel, acostumbramos a escribir en papel y colocar la fecha arriba, todavía los primeros días colocamos 2013, ¿verdad? Se nos olvida, pero bueno, poco a poco nos vamos acostumbrando y estamos ya en este quinto día del nuevo año 2014. La noche del 31, hermanos, hablábamos del pacto que hacía, ¿verdad? O que hace la iglesia metodista, las iglesias de tradición wesleyana, mejor dicho, porque no solamente son las iglesias metodistas libres o metodistas, sino las iglesias de tradición wesleyana, y eso nació, ¿verdad?, en el siglo XVIII. Hablábamos de la oración del pacto, ¿verdad?, la oración de pacto de Juan Wesley, y la leíamos y la citábamos. Bueno, este primer domingo, tratando de hacer ese énfasis en el arranque de año, pactando con Dios, yo quiero proponerles que en este nuevo año hagamos pacto con su palabra, con la palabra de Dios. Y las escrituras que son la palabra de Dios, contienen y son la palabra de Dios, en diferentes maneras se muestran como el factor controlador en el orden creado, pero también como la característica que distingue al pueblo de Dios. En las escrituras, la palabra de Dios da testimonio de sí misma y se define como factor controlador del orden creado. ¿Qué significa esto? Es decir, Dios nos revela en su palabra que Él tiene el control de la historia de la humanidad y de este mundo, de todo lo creado. Por eso es que tenemos, ¿verdad?, la historia del diluvio.
Por eso es que tenemos en la profecía bíblica novotestamentaria el fin del mundo, ¿verdad? Donde ya no será consumido o ya no será terminado en agua, pero como dijo Danielito, ¿verdad? Sino en fuego. Así que esa historia es interesante. Un niño de ¿cuántos años tiene Danielito? 8 años, ¿verdad? Estaba en un círculo, en un catecismo, y entonces pregunta, ¿verdad?, a los adultos que hay, siendo él el único niño ahí, ¿y cómo dice la Biblia que va a acabar el mundo en los últimos días? Y él contesta, ¿verdad? En fuego, dijo. Y todos, ¿dónde lo leyó este niño? Sí, lo felicitaron, ¿verdad? Bueno, la palabra es el factor controlador en todo eso, revela todas estas cosas, cómo termina, pero no solo eso, es la característica distintiva del pueblo de Dios. Miren, por favor, antes de leer en el Salmo 147, quisiera que viéramos en la pantalla el libro de Deuteronomio, capítulos 4, versos del 5 al 8, y miren cómo dice ahí en la Nueva Versión Internacional, cómo dice este texto. Vamos a echarle una mirada juntos. Dice, miren, Dios hablándole a su pueblo, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor, mi Dios. Bueno, está hablando Moisés de parte de Dios, ¿verdad? Ya se hizo claro eso. Para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio, inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? Y el verso 8, ¿y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Así que una característica distintiva del pueblo de Dios es la palabra de Dios, la ley de Dios, los preceptos de Dios, las normas de Dios, lo que Dios dice para su pueblo, sobre esta creación. Conocemos mejor al ser humano a través de la palabra, su inclinación al pecado, su camino extraviado, lejos de Dios. Conocemos mejor qué piensa Dios de nosotros, según cómo debemos encaminarnos otra vez en el plan que Él trazó para que anduviésemos en esta tierra y en relación con Él y con nuestro prójimo en su palabra. ¿Qué nación, dice, tiene los preceptos, las enseñanzas, los mandamientos que ahí se escriben? Y luego dice, háganlos, pónganlos en práctica, normen su vida por estos preceptos y se va a dar a conocer que son el pueblo más sabio y más inteligente de la tierra. Y luego, ¿verdad? Tenemos un libro de Proverbios que pone en contraste estos dos estilos de vida. El estilo de vida de un hombre sabio, inteligente, y de uno necio y desentendido. Y ahí está marcándose este paso, en la práctica revelándose tal cosa, la ley de Dios, la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, en este tiempo que la iglesia haga pacto con la palabra de Dios, con su palabra. No estoy hablando solamente, ¿verdad?, de la letra. Sí, alguien puede leerla, memorizarla, concursar en memorización bíblica, pero no vivir, no normar su vida por esta palabra. Y eso va a darle una cuenta, ¿verdad?, en ceros. Hacer pacto con la palabra de Dios, hacer pacto con su palabra, es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe acerca de este libro, del contenido de este libro, y dice, no menosprecien la profecía.
No menosprecien la voz de Dios, la voluntad de Dios revelada en su palabra. No menosprecien las profecías. Claro, puesto que a este libro, ¿verdad?, se le hacen estudios, se presentan conferencias de temas que se derivan de este libro. Bueno, conociendo eso y conociendo, ¿verdad?, que hay muchos que se preparan para ello, que estudian para ello, dice el apóstol, pero sí, no menosprecien, pero examínenlo todo y retengan lo bueno. Y entonces tenemos ejemplos en la Biblia de personas que hicieron tal cosa, que tuvieron la posibilidad de hacer tal cosa porque tenían al Espíritu de Dios, pero también tenían la palabra, habían hecho pacto con la palabra y la escudriñaban y la leían. Salmo 147 dice algo interesante, tocante a la palabra, a este tema. Y cada texto, cada verso de este capítulo 147 del libro de Salmos está conectado. Pero el centro de este capítulo lo podemos encontrar en los versos 12 al 20, del 12 al final. Es como una especie de conclusión. Y dice ahí: alaba al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Fíjense, es decir, esta alabanza es porque el Señor es toda la seguridad y la riqueza que su pueblo necesita. El Señor, nuestro Dios, es toda la seguridad y la riqueza que su pueblo necesita. Eso está estableciendo el salmista. Y luego, ¿por qué esa seguridad de esas dos cosas? Dice el verso 15: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. De la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Pero miren cómo se cierra el paréntesis de esa ilustración de la nieve, del granizo. Dice: enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, es decir, a su pueblo. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Está estableciendo la autoridad de la palabra, para depender, para hacer pacto con ella, para depender de ella en confianza, en seguridad, en la confianza y la seguridad que necesitamos. Establece el valor y la autoridad de su palabra. Y el apóstol Pablo hace un puente, conecta este pasaje para nosotros, para exhortarnos, para invitarnos, para llamar nuestra atención y decirnos: no menosprecien las profecías, no menosprecien la palabra, no la menosprecien. Hermanos, yo he estado pensando que si nosotros, quienes creemos en la palabra de Dios, quienes valoramos la palabra de Dios, no tenemos un plan concreto, específico, de lectura, por lo menos de lectura de la palabra, la estamos menospreciando. La estamos menospreciando. Y eso, hermanos, va a tener sus consecuencias. Va a tener sus consecuencias.
Porque tarde o temprano va a llegar, como a veces decimos, la hora de la verdad. Recuerdo un sermón que así se titulaba de el tío Ricardo una vez, hace mucho tiempo, la hora de la verdad. Va a llegar el momento de crisis y se va a evidenciar dónde estás parado, dónde estamos parados. ¿Qué está normando tu vida? ¿Qué está normando mi vida? Y nos ha pasado, hermanos. A mí me ha pasado. Entonces, si estamos hablando esta mañana, y el plan era para esta mañana hablar de esto, hacer pacto con su palabra tiene que ver con no menospreciar su palabra. Dicho en forma negativa, no menospreciar su palabra. Y no quiere decir, ¿verdad?, que se va a emocionar y va a arrancar con el plan de lectura de la Biblia en un año. Qué bueno, hágalo. Hay quienes les resulta muy bien eso y hay programas, ¿verdad?, que nos pueden dar día a día qué porciones leer y terminar de leer la Biblia en un año. Y aporta muchas cosas a la vida, al pensamiento, pero apropiarse de la palabra, abrazar la palabra. Pero no puede hacerse eso si no tenemos un plan. No puede hacerse eso si no tenemos un plan específico. Si amamos la palabra de Dios, si valoramos la palabra de Dios, algo estaremos haciendo. Algo estaremos haciendo por ello. Y no necesariamente, les digo, es que va a ser la Biblia en un año y va a ser fechas y todo. ¿Hay quien le resulta eso? Qué bueno. Pero hermanos, disciplinarse, esforzarse por la palabra, por conocer la palabra, por leer la palabra. Tomarse el tiempo para abrazar un libro de la Escritura todo un mes. Aquí ya va un plan, ¿no? Un libro del Antiguo Testamento. Asociarse con alguien más, hacer un grupo de lectura de la palabra. Va a aportar cosas con su propia familia, con su esposa, con su esposo, con los hijos. Va a dejar algo. Va a dejar algo. No menospreciemos la palabra. No menospreciemos la palabra. Mire lo que encontramos en ella y es el mensaje de la palabra para nosotros. ¿Quieren ir conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1? Verso 3. Miren si no nos conviene hacer pacto con su palabra. Miren si no nos conviene hacer pacto con su palabra. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición, todo bien, toda bendición, todo bien de Dios para nosotros es en Cristo Jesús. Tú quieres recibir bien para tu vida, tú quieres paz para tu vida, tú quieres bienestar para tu vida, tienes que estar en Cristo Jesús. Y todo lo que tiene que ver con estar en Cristo Jesús está en su palabra. Está en su palabra. No podemos darnos el lujo en este tiempo ni en ningún tiempo de menospreciar la palabra de Dios, hermanos. Nos secamos, nos marchitamos, nos debilitamos, nos perdemos. Y todos los adjetivos que quiera colocarle ahí que terminan mal.
no atender el consejo de la palabra de Dios automáticamente es andar en tu propia opinión. Y andar en tu propia opinión te va a perder, me va a perder. Porque inmediatamente cuando dejamos el consejo de Dios, mi propia opinión es egoísta, es interesada, es en mi propia conveniencia. Y eso me va a perder. Y hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Va a acabar mal. Va a acabar mal. Podrá tener prosperidad económica y podrá construir su vida ahí. Pero va a ser rodeado de muchos males. Porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esa, hermanos, es una tentación para el ser humano siempre, siempre. ¿A librar? Sí, a librar. ¿Y la puede librar? La puede librar. Pero en su propia opinión, no la va a librar. No la va a librar. En el temor de Dios, sí puede. En el consejo de Dios, sí puede. Toda bendición, todo bienestar, todo bien de parte de Dios, de parte del cielo, nos ha llegado en Cristo Jesús. Y su palabra revela, da testimonio desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro hasta el último, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Todo está en Él. Algunas cosas que menciona el apóstol aquí, y yo hice una lista resumida. La primera cosa, nos escogió, nos redimió, nos rescató mediante su sangre, nos dio sabiduría y discernimiento, toda sabiduría y discernimiento en su plan, en el plan que tiene Dios en Cristo, de reconciliar todas las cosas, de reunirnos en Él. Nos dio sentido de dirección, de propósito. Nos muestra el camino, por dónde vamos, hacia dónde vamos, dónde acabamos. Todo eso nos lo da en Cristo. Es una bendición saber eso, conocer eso por medio de la fe y no tener que andar inventando, ¿verdad? No tener que andar escarbando por otro lado, perdidos. Decía un maestro, ¿verdad? Un filósofo es como un hombre que está buscando un gato negro en un cuarto oscuro que ya se salió por la ventana. ¿No hay ningún filósofo aquí? Espero que no. No, ¿verdad? Podemos hablar tranquilos entonces. Es la palabra que da testimonio de Cristo. El camino que se muestra, que se abre para que yo ande en Cristo, en el camino. ¿Para qué nos escoge? Para que seamos santos, para ser adoptados como hijos suyos. Las bendiciones están ahí escritas, están ahí plantadas, listas para trasplantarse acá en nosotros. Son verdades de su palabra. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan las primeras 3 preguntas? ¿Quién lo dijo? ¿Y para qué me sirve? Para que seamos santos. ¿Qué significa? Y ustedes saben qué significa. ¿Quién lo dice? Autoridad, la autoridad máxima. ¿Y para qué me sirve? Para librarnos de muchos dolores de cabeza. La vida de santidad nos libra del pecado, nos libra de muchas cosas que meten presión a la vida del ser humano innecesariamente por andar caminando fuera del camino de santidad. ¿Quién lo dijo? ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? Se contesta ahí, en la práctica, en la experiencia. Para ser adoptados como hijos suyos, sentido de pertenencia trascendente, un sentido de pertenencia de trascendente.
Sí tengo mi papá, mi mamá, pero hay una edad, ¿verdad? ¿Y de dónde vengo? Pues ellos vienen de sus papás, y ellos, la causa de la causa de la causa de la causa, ¿verdad? Decían los filósofos griegos. ¿Cuál es el origen? El arché, ¿verdad? Decían ellos, de las cosas. Y dice la Biblia, aquí está nuestro origen, Dios. Y no solamente nuestro origen, pero se ha querido relacionar con nosotros como sus hijos. Dios, el creador de todas las cosas, de todo lo que vemos, del cielo, de la tierra y todas las cosas que en ellos hay, para ser adoptados como hijos suyos. ¿Quién lo dijo? La autoridad máxima. Vea, es la palabra. Es su palabra. ¿Y usted quisiera cuestionar a la autoridad máxima? Está bien, hágalo si es para entender. Pero no cuestione, ¿verdad? Como cuestiona el necio. El necio no cuestiona para entender. El necio cuestiona porque es más cómodo no sujetarse a esta palabra. El salmista en 2 ocasiones, en 2 capítulos diferentes, 2 salmistas distintos escriben: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, no me conviene sujetarme a la ley de Dios. Me cambia la agenda, ¿verdad? Me cambia los planes. Me corta las alas. ¿Qué cosas? Para alabanza de su gloriosa gracia. Nos hizo para alabanza. Y repite 3 veces por lo menos en este pasaje lo mismo. Para alabanza de su gloria. Fuimos hechos santos, adoptados hijos, para alabanza de su gloria. Nos ha dado sabiduría, discernimiento para alabanza de su gloria. Nos ha hecho herederos para alabanza de su gloria, hasta que llegue la redención final. Nos formó como vasos útiles para alabanza de su gloria. Un pasaje más. Jeremías capítulo 31. Verso 7 al verso 14. Jeremías capítulo 31, verso 7 al verso 14. Miren. Las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, hermanos, no son riquezas materiales, Esas hay que trabajar por ellas, pero no con un espíritu de avaricia, porque eso pierde, pero hay que trabajar por ellas. Pero las riquezas del cielo, que no se compran con dinero, pero que benefician y traen contentamiento y traen paz y traen todo lo que necesitamos para enfrentar esta vida, vienen de gracia, vienen de parte de Él. Las ha querido compartir con nosotros. Porque así ha dicho Jehová, dice Jeremías 31:7. Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo y el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ciegos y cojos, entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas,
por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Dios quiso cumplir esto en su pueblo Israel, pero ellos no quisieron. Él quiso traer este bien y la entrada de este bien con la llegada de Cristo, pero no quisieron. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23, una oración que muchos conocen. Y ustedes la van a recordar al oírla. Dice Jesús orando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Si ustedes quisieran recordar la historia de Jeremías, ¿qué le pasó a Jeremías, verdad? ¿Qué le hizo el pueblo a Jeremías? Prefirieron profetas que hablaran cosas halagüeñas, dice el profeta, cosas infladas, que dijeran paz, paz, cuando no había paz. Y dice Jesús, Mateo capítulo 23, verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Qué representan los profetas sino la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios, el mensaje de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la entrada triunfal ya había pasado, no se refería a esa entrada. Por supuesto, entendemos por la colocación del texto que está refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Así que hay un contraste de bienestar para los que hacen pacto con su palabra, pero de consecuencias desastrosas a corto, mediano o largo plazo para quienes menosprecian su palabra. Ahí está. Y termino leyendo esta cita de Juan, que todo el primer capítulo de Juan habla de la palabra encarnada. Usted sabe que la palabra de Dios que se encarnó es Jesucristo, es la palabra viva. Y ahí dice en el verso 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios creó el mundo, Dios hizo el mundo, ahí estaba presente, pero el mundo no le conoció. En la teología se habla de la teología natural y la teología revelada. La teología natural tiene que ver con todo el orden creado que da testimonio de Dios, de la presencia de Dios. Y los griegos decían, ¿verdad? Tanto orden, no es posible que detrás de tanto orden no haya una mente superior, trascendente.
Y entonces lo que deciden hacer es inventarse dioses para cada cosa. Pero ellos sabían que hay algo más allá. Un hombre más, siglos más cerca a nosotros, para ser más específicos, 2 siglos antes que este. Él dijo, hay 2 cosas que a mí me sorprenden. Una noche, dice, con cielo estrellado, dice, las estrellas, cuando observo las estrellas, cuando veo ese orden que está ahí y me hablan, me dan testimonio de una mente superior, que no hay otra por encima de esa. Y la otra cosa, dice, que da testimonio, hablando de lo natural, del orden creado, dice, es cuando me veo a mí mismo, que hay una ley, que hay un código, como una ley en mi interior del deber, de manera que mi conciencia me acusa cuando hago lo malo y me aprueba cuando hago lo bueno. ¿Quién puso eso? Ese orden obedece a una mente superior. Eso por mí mismo. ¿De dónde nació? ¿Dónde empezó eso? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Romanos capítulo 1, puede acompañar este texto con Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. No lo leamos ahorita, pero es el mismo reclamo, pero ahora no de Juan, del apóstol Pablo, porque de lo que Dios se ha dado a conocer y el mundo le ha rechazado. A lo suyo vino. Ahora está hablando de Dios viniendo al mundo, Jesucristo, en la persona de Jesús. A lo suyo vino. Tenía un plan, acercarnos a Él, reconciliarnos con Él. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. No solo creación, pero ahora un acercamiento de hijos, en los cuales los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es decir, no es por la unión física, ¿verdad?, de varón y mujer, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios, engendrados de Dios, hijos de Dios. Como decía el profeta Isaías, enfrentando al pueblo, si quisiereis y oyereis, recibiréis del bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, las consecuencias se van a sufrir. Hermanos, hagamos pacto con la palabra. Hagamos pacto con la palabra. Dejemos de dividirnos. Hagamos pacto con la palabra para que empecemos a construir la reconciliación, de reunir, como es el plan de Dios, todas las cosas en Cristo. Menospreciar su palabra nos divide. Y si los hijos cometen fornicación y adulterio en los matrimonios, y si hay promiscuidad, eso divide la familia, separa la familia. Hagamos pacto con la palabra, hermanos. Porque si hacemos pacto con su palabra, el plan de Dios empieza a construirse en nosotros. Y su plan es unión, reunión de todas las cosas en Cristo. Unión del matrimonio, unión de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Unión, conciencia social, ver por las necesidades de otros, no solo por las mías. Unión con el prójimo. Pero tiene que empezar por una unión vertical, unión con Dios. Y esa se da mejor en el contexto de su palabra. Hagamos pacto con su palabra. Les invito a estar en pie, hermanos. Y mire, que Dios nos ayude, que Dios
nos ayude. Verdaderamente, hermano, esta no es una frase nada más por decir. Piénselo en su interior y medite si no necesitamos la ayuda de Dios para todo esto. Porque hay que clamar, porque hay que rogar para que no falte la sana doctrina, para que no falte su palabra en nosotros, para que no la menospreciemos. Porque la predicción de su palabra es que la tentación va a ser menospreciar las profecías, abandonar la sana doctrina, es menguar en el amor de Dios, en el amor natural unos con otros, de padres a hijos. El amor de muchos se enfriará. Esa es la inclinación que se predice en los últimos tiempos. Y ya lo estamos viendo, ya se está viendo. Pero hermanos, tenemos la oportunidad, hagamos pacto con su palabra. Hacer pacto con su palabra es hacer pacto con Cristo. Indefectiblemente es hacer pacto con Cristo. No se puede separar esto. ¿Ya hiciste pacto con Cristo? Arrancó un nuevo año y ya hiciste pacto con Cristo. ¿Ya renovaste tu pacto con Cristo? ¿Verdaderamente te sientes abrazado de Cristo? Porque si no te sientes abrazado de Cristo, esta es oportunidad para hacer pacto con Dios. Es tomarlo muy en serio. Y nos conviene, hermanos. Nos conviene. Vamos a poder comprobar lo bueno, lo agradable, lo perfecto para nosotros de su palabra. Dios, en esta mañana te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor, porque es la verdad, porque es viva, es eficaz. Señor, nos conquista la verdad de tu palabra. No hay vuelta de hoja ahí, Señor, en argumentación. Es contundente, es veraz. Y si alguno quisiera cuestionar, Señor, tu palabra se somete a la prueba. Y no ha habido ninguno que, probando la verdad de tu palabra, ajustándose a las normas de tu palabra, no encuentre que se cumplan y que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dice ella de sí misma. Tu palabra es fiel, es verdadera, dice de ella misma. Señor, danos la gracia y la fuerza, te lo pedimos, te suplicamos, para vivir, Señor, en pacto con tu palabra. Señor, más que con la letra, con el autor de esa letra. Porque si estamos, Señor, comprometidos con Cristo, seremos guiados para conocer la palabra de Cristo. Y seremos ayudados y recibiremos la gracia y el poder para vivir en la palabra de Cristo, revelada a nosotros por los profetas, por los apóstoles, que tú has guardado para que tu mensaje, para que tu palabra quedara hasta nuestros días manifestada como la tenemos hoy, y que sigue siendo eficaz y que sigue siendo viva, que sigue siendo palabra poderosa, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es poder para transformar, para dar vida. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, por su muerte de cruz, pero también su resurrección y su promesa de venir por segunda vez y levantar, Señor, a su iglesia. Te damos gracias, Señor, en este momento, por todo ello. Señor,
hacemos pacto contigo. Ayúdanos, Dios, a guardarnos fieles hasta tu venida, a perseverar hasta el fin, hasta tu venida, Señor. Guárdanos del mal, líbranos del mal, líbranos del maligno. Ayúdanos, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Quedamos así despedidos. Y piensen, hermanos, piensen en esta palabra. Piensen en esta palabra. Dios les bendiga. Tenemos un anuncio, si quieren detenerse un poquitito para escucharlo. Para las mujeres especialmente es este anuncio. Hermanas, el sábado hay una confraternidad en Mexicali para las mujeres y tengo costo y hora de salida. Si les interesa, por favor, tienen que apuntarse el día de hoy para apartar lugar. Hay 10 lugares, voy a estar aquí atrás, por favor, para que cualquier pregunta.